la llaman la Reina de Hielo. Durante 8 largos años en los cielos, surcando las nubes para una aerolínea rusa, ese fue mi apodo, mi armadura. Me llamo Ana Petrova. He pisado 25 países, y cada uno de ellos no ha sido más que una mancha borrosa en el mapa de mi memoria. Para mí, la Torre Eiffel de París era solo una estructura de acero enmarañado, el Coliseo de Roma, un montón de piedras antiguas, la Estatua de la Libertad de Nueva York, una simple figura de cobre. El mundo, en su vasta inmensidad, se había reducido a una monótona sucesión de lugares de trabajo. Mi pasaporte era un mosaico de sellos, pero mi corazón, un lienzo en blanco, impermeable a cualquier color o emoción. Me enorgullecía de esa frialdad, de esa capacidad para observar el mundo sin que me afectara, creyendo que la vulnerabilidad emocional en un viaje era un signo inequívoco de debilidad. «Ana, esta vez vamos a México», exclamó Katia, una azafata novata, con un brillo de emoción en sus ojos. «El lugar de los mariachis y los tacos». Sin levantar la vista de mi manual de vuelo, respondí con mi habitual indiferencia. Solo es una masa de tierra caótica entre Estados Unidos y Guatemala. Una escala más. Mañana nos vamos. De verdad eres un robot, suspiró, y yo ignoré el chiste recurrente entre mis colegas sobre mi supuesto chip de emociones defectuoso. No me hacía ninguna gracia. Incluso en la sala de preparación, la televisión emitía una película mexicana. Un héroe, con sombrero y pistola, se enfrentaba a unos villanos en un desierto polvoriento. El copiloto suspiró. ¿Qué cine tienen? Del Toro, Iñárritu, Cuarón. Han ganado Óscares, ¿sabes? El cine es solo cine, me encogí de hombros. Lo único que veremos será el aeropuerto y el hotel. Mi plan era el de siempre, registro, ducha, dormir, salida, volar. Mi vida era como una maleta en la cinta de equipaje, girando sin fin. Cuando el avión despegó de Moscú, el pasajero a mi lado leía con avidez una guía de viaje sobre México. Me burlé para mis adentros. Qué ingenuos son los turistas, pensando que encontrarán algo único. Ana, ¿nunca te ha conmovido ningún país?, preguntó Irina, la jefa de cabina, mientras me ofrecía un café. Los aeropuertos son todos iguales. Pistas, tiendas libres de impuestos, aduanas, respondí, mi voz tan gélida y funcional como siempre. Eso es todo lo que he visto en 8 años. Me senté en mi puesto junto a la salida de emergencia, mirando por la ventanilla mientras un océano de nubes se extendía bajo nosotros. Durante las 14 horas de vuelo, me refugié en una novela clásica rusa. Sus personajes, con sus pasiones y tormentos predecibles, eran más fáciles de entender que la gente del mundo real. Entonces, el anuncio del capitán resonó en la cabina. Estábamos a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Hora local, 2 de la tarde. Cerré el libro con un suspiro. Otra lista de tareas por cumplir. Cuando las ruedas tocaron la pista, una ligera sacudida recorrió el fuselaje. A través de la ventanilla, la Ciudad de México se presentó como lo que esperaba, otra metrópolis gris y expansiva, un monstruo de concreto y asfalto. Ana, he oído que la ciudad es peligrosa, pero que hay zonas seguras para caminar de noche. Quiero salir, dijo Katia, con su entusiasmo inagotable. ¿Estás loca? Volamos mañana temprano, negué con la cabeza. Pero en ese instante, una extraña comezón, una diminuta punzada de curiosidad, se agitó en un rincón olvidado de mi mente. Había leído las noticias, cárteles, violencia, caos. Pero la gente seguía viajando allí. ¿Qué tenía de especial este lugar? Me hice la pregunta, sin entender por qué esta vez, solo esta vez, sentía la necesidad de encontrar una respuesta. Por supuesto, jamás lo admitiría. El orgullo de la Reina de Hielo, construido meticulosamente durante 8 años, se desmoronaría si mostraba una pizca de interés. No tenía ni la menor idea de que ese lugar, que yo consideraba una simple y peligrosa escala, estaba a punto de demoler los cimientos de mi existencia. México sería el sello número 26 en mi pasaporte, y el primero en reclamar un lugar en mi corazón. En aquel momento,
mientras cruzaba la pasarela del avión, no podía ni imaginar el impacto que me esperaba al poner un pie en el AICM. No era un palacio futurista. Al contrario, el aeropuerto Benito Juárez se sentía vivido, casi desgastado por el torrente de historias que fluían por sus pasillos a diario. El aire era un caos vibrante de anuncios por altavoz, el murmullo de 1000 conversaciones y el eco de las ruedas de las maletas sobre el suelo de terrazo. Era abrumador, ruidoso y extrañamente humano. Este es el aeropuerto de una de las ciudades más grandes del mundo, murmuré para mí misma. Katia, como no, ya estaba sacando fotos. Mira, no. Hay mariachis recibiendo a la gente, señaló hacia un grupo de músicos con trajes de charro y sombreros enormes, tocando una canción alegre para los recién llegados. Un espectáculo así era impensable en los silenciosos y eficientes aeropuertos de Moscú. Aunque fingí indiferencia, mi interior era un torbellino de sorpresa. En el camino hacia migración, me preparé para el ceño fruncido y el trato impersonal al que estaba acostumbrada. El agente, un hombre de bigote poblado y mirada cansada, tomó mi pasaporte. Vuelo de regreso mañana por la mañana, declaré, mi tono cortante como un témpano de hielo. Él levantó la vista, y una sonrisa inesperada arrugó las comisuras de sus ojos. En un ruso sorprendentemente claro, dijo, «Bienvenida a México, señorita Petrova». Me quedé helada, mirándolo fijamente. ¿Cómo sabía mi nombre y hablaba mi idioma? Recibimos la información de las tripulaciones de vuelos internacionales con antelación, explicó, como si leyera mi mente. Que tenga una estancia maravillosa. Bienvenida a México. En 25 países, jamás había recibido una bienvenida así. Lo normal era un seco siguiente y el golpe sordo del sello sobre el papel. Después de recoger nuestro equipaje, entré en un baño. Estaba limpio, pero lo que me sorprendió fue encontrar dispensadores de gel antibacterial y crema para manos gratuitos en cada lavabo. Una señora de la limpieza trapeaba el suelo con esmero. De repente, un joven que pasaba se detuvo, asintió hacia ella y dijo con una sonrisa, «Muchas gracias por su trabajo, que tenga buen día». Me quedé petrificada. En Rusia, el personal de limpieza es tratado como si fuera invisible. ¿Por qué este chico se molestaba en agradecerle? Lo más increíble fue la respuesta de la señora. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Gracias a ti, joven». «Que te vaya bonito», respondió. La escena era tan natural que me sentí como una extraña, como si estuviera viendo una película. Mientras esperábamos el Uber, la gente hacía una fila ordenada sin que nadie se lo indicara. En mi país, una escena así habría sido una batalla campal por subirse primero. «Qué gente tan extraña», le comenté a Katia. «O la reina de hielo se está derritiendo», se rió ella. Cuando llegó el auto, el conductor, un hombre mayor, de rostro amable y barriga prominente, se bajó de inmediato. «Permítanme con esas maletas, señoritas», dijo en español, pero con un gesto universal. «Gracias, pero podemos solas», rechacé por instinto, desconfiando de la amabilidad. Él sonrió, mostrando un diente de oro. «Es mi trabajo, gueritas. Aquí en México nos gusta tratar bien a las visitas». En ese momento, la confusión se apoderó de mí. ¿Por qué toda esta gente era tan amable? ¿Acaso buscaban algo a cambio? En el trayecto hacia el hotel, el paisaje de la Ciudad de México se desplegó ante mis ojos. No era gris, como había imaginado. Era una explosión de color, edificios pintados de tonos vibrantes, murales espectaculares que cubrían paredes enteras y el verde intenso de los árboles que se aferraban a cada rincón. El conductor, que se llamaba Ramiro, puso música de Luis Miguel en la radio y comenzó a hablar. Nos contó de sus hijos, de lo orgulloso que estaba de que su hija mayor fuera a la universidad, de los tamales que su esposa preparaba los domingos. Nos llamaba gueritas con un cariño paternal que me desarmaba. «No crean todo lo que oyen en las noticias», dijo, mirándome por el retrovisor. «Somos un pueblo que ha sufrido, sí, pero nunca hemos perdido el corazón. Es solo una escala», me repetía a mí misma, pero mi armadura de hielo, forjada durante casi una década,
comenzaba a mostrar sus primeras fisuras. El hotel superó mis expectativas. La habitación era espaciosa, impecable, y desde la ventana se veía un mar de luces. El ritmo de la ciudad era frenético, pero tenía una energía vital que contrastaba con la solemne pesadez de Moscú. Sobre la mesa, en lugar del habitual café instantáneo, había una pequeña canasta con dulces típicos mexicanos y 2 botellas de agua de Jamaica. Un detalle pequeño, pero que me sorprendió. Katia, ya cambiada de ropa, insistía en salir. Por favor, Anna. Vamos a Coyoacán. Dicen que es un barrio mágico, lleno de arte y comida increíble. Volveremos a tiempo, te lo prometo, suplicó con ojos brillantes. Normalmente, mi negativa habría sido rotunda e instantánea. Pero esta vez, para mi propio asombro, las palabras salieron de mi boca sin permiso. ¿Vamos juntas? La frase me sobresaltó a mí misma. En 8 años, jamás había explorado un lugar de trabajo. La habitación del hotel siempre había sido mi único refugio, mi mundo. De verdad, exclamó Katia, aplaudiendo de alegría. La reina de hielo se ha derretido por completo. 1 hora después, estábamos en el vestíbulo del hotel. Una suave música de guitarra sonaba de fondo y un delicado aroma a flores impregnaba el aire. La recepcionista, una joven con una sonrisa sincera, nos preguntó a dónde nos dirigíamos. A Coyoacán, respondió Katia. La chica tomó un mapa y, en un inglés fluido, nos explicó detalladamente la ruta más sencilla en transporte público. Si compran esta tarjeta del metro, tendrán un descuento. Recuerden pasarla por el lector amarillo, nos indicó, incluso marcando en el mapa algunos puntos de interés por el camino. Muchísimas gracias, dije, sintiendo un rubor en mis mejillas. En Rusia, la ayuda de un empleado de hotel raramente iba más allá de lo estrictamente necesario. La amabilidad de la gente aquí seguía pareciéndome sospechosa. ¿Esperarían una propina generosa? Pero la honestidad en sus ojos desmantelaba mis dudas. El metro, para mi sorpresa, estaba increíblemente limpio. No había ni un solo papel en el suelo. La gente viajaba en silencio, absorta en sus teléfonos o en libros. Nadie gritaba ni empujaba. Al llegar a Coyoacán, nos recibió una atmósfera bohemia y vibrante. Las calles empedradas, las fachadas de colores intensos, las tiendas de artesanías y los cafés nos envolvieron. Katia iba de una tienda a otra, maravillada. Yo solo pretendía observar, pero en cada local, los vendedores nos recibían con una sonrisa y un amable buenas tardes, pásele. No estaba acostumbrada a eso. En Rusia, la indiferencia era la norma. Entramos en una tienda de artesanías. El dueño se acercó. ¿De dónde nos visitan? De Rusia, respondí. Inmediatamente, su rostro se iluminó. Ah, Rusia. Dostoyevsky, el ballet Bolshoi. Bienvenidos a México. Su conocimiento me dejó sin palabras. Mientras caminábamos por el jardín centenario, el hambre comenzó a apretar. Justo cuando buscábamos un lugar para comer, vimos una escena que me detuvo en seco. Un barrendero, un hombre mayor de piel curtida por el sol, recogía hojas secas en una esquina. De repente, un joven universitario se detuvo, le tocó el hombro y le dijo, «Señor, muchas gracias por mantener tan bonito nuestro Coyoacán». El barrendero levantó la vista, sorprendido y luego sonrió ampliamente. «Es mi trabajo, mijo. Disfruta tu día». Me quedé paralizada. Era la misma escena del aeropuerto. Esto no era una coincidencia. «Katia, ¿acabaste de ver eso?», pregunté. «¿Qué cosa?», dijo ella, distraída con una bolsa llena de recuerdos. El estudiante agradeciéndole al barrendero. Katia reflexionó un momento. Es verdad. En nuestro país, nadie se fijaría en él. En ese instante, sentí una punzada en el corazón. Un simple saludo, un gesto de reconocimiento, me había impactado de una manera que ninguna catedral o monumento había logrado jamás. No era solo cortesía,
Era una diferencia fundamental en la forma de tratar a otro ser humano. Sentada en un pequeño restaurante, la imagen seguía repitiéndose en mi mente. Gracias. Una palabra tan corta, pero que contenía un universo de respeto y gratitud. Durante 8 años y 25 países, me había fijado en edificios, paisajes y comidas, pero nunca había prestado atención a lo más importante, cómo las personas se trataban entre ellas. El corazón de la reina de hielo, en ese preciso momento, se fracturó un poco más. Todavía no era consciente de ello, pero México ya no era solo una escala en mi vida, estaba destinado a convertirse en un punto de inflexión. Observando el menú lleno de nombres extraños, aún no podía sacudirme la imagen del estudiante y el barrendero. Katia señaló una foto. Dicen que los tacos al pastor de aquí son legendarios. ¿Probamos? Mi mente estaba en otra parte, pero asentí. Cuando el mesero se acercó, al notar nuestro acento, cambió al inglés y nos explicó pacientemente cada platillo. En Rusia, si no hablas el idioma, a menudo eres ignorado. Nos recomendó los tacos al pastor, describiendo cómo la carne de cerdo marinada se cocinaba lentamente en un asador vertical llamado trompo, y cómo se servía con un trozo de piña asada, cilantro y cebolla. Cuando llegó la comida, el aroma era embriagador. El mesero se quedó a nuestro lado. Miren, se come así, dijo, tomando una tortilla y mostrando cómo doblarla. Póngale un poco de esta salsa verde, es de aguacate, no pica mucho. Lo imité torpemente. El sabor que explotó en mi boca fue una revelación, la carne jugosa, el dulzor de la piña, la frescura del cilantro. Era complejo, vibrante y absolutamente delicioso. ¿El servicio siempre es así de atento aquí?, pregunté, asombrada. El mesero sonrió. Claro, los clientes son como la familia. Su respuesta, tan natural y sincera, me dejó aún más perpleja. Al momento de pagar, saqué mi tarjeta de crédito. El dueño, que estaba en la caja, nos dijo, son extranjeras, ¿verdad? Les haré un 10% de descuento. ¿Por qué?, pregunté con curiosidad. Su respuesta me dejó sin palabras. Porque les agradecemos que hayan venido a conocer nuestro país. Al salir a la calle, el cielo, que había estado despejado, de repente se oscureció. Nubes negras se arremolinaron sobre nosotros y, en cuestión de segundos, se desató un aguacero torrencial. La lluvia caía con una furia que parecía divina, como si el antiguo dios Tlaloc estuviera enojado. No teníamos paraguas y nos refugiamos bajo el pequeño toldo de una tienda. Justo entonces, un vendedor ambulante que ofrecía pulseras de hilo y pequeños alebrijes, vio nuestra situación. Sin dudarlo, corrió hacia nosotras, cubriéndonos con su propio paraguas raído mientras él se empapaba por completo. De su carrito sacó 2 ponchos de plástico doblados y nos los entregó. Tomen, queritas, para que no se me enfermen, dijo, con el agua chorreándole por la cara. Le ofrecí dinero, pero lo rechazó con un gesto de la mano. No, no, es un regalo. Llévenselo. Que disfruten México. Mientras nos poníamos los ponchos, el hombre regresó a su puesto, tiritando de frío pero con una sonrisa en el rostro. Katia y yo nos miramos, estupefactas. Esta gente es increíblemente extraña, le dije. Sí, asintió ella. Son amables hasta un punto que desafía toda lógica. En el camino de regreso, vimos a un anciano que luchaba por subir unos escalones con unas bolsas pesadas. Al instante, 2 jóvenes que pasaban por allí corrieron a ayudarlo sin que nadie se lo pidiera. Mira, otra vez, señaló Katia. En Moscú, la gente simplemente habría seguido su camino. Observé la escena en silencio, sintiendo de nuevo esa punzada en el pecho. ¿Por qué estos pequeños actos de bondad humana me conmovían hasta el punto de querer llorar? De vuelta en el metro, una mujer embarazada subió al vagón e inmediatamente 3 personas se levantaron para cederle el asiento. En mi país, la mayoría habría fingido estar dormida o absorta en sus teléfonos. Ya en el hotel, me tumbé en la cama, mirando al techo. ¿Qué tenía de diferente este país? No era solo amabilidad superficial.
Era algo más profundo, un sentido de comunidad, una forma de respeto mutuo que impregnaba cada interacción. A mi lado, Katia suspiró. Mañana nos vamos y siento que no quiero. Me gustaría volver. No respondí, pero en mi interior, sentía exactamente lo mismo. Había tomado cientos de vuelos, pero esta era la primera vez que no deseaba marcharme de un lugar. Esa noche, soñé que estaba en el metro de Moscú. A mi alrededor, los rostros eran fríos e indiferentes. Nadie se miraba. Pero a mi lado, estaba sentado Ramiro, el conductor de Uber. Me sonreía y me decía, gracias por venir. Desperté sobresaltada. Sentí algo húmedo en mis mejillas. Me llevé la mano a la cara y la retiré mojada. Eran lágrimas. Lágrimas calientes que corrían por el rostro de la reina de hielo. Supongo que esa era la magia de la que hablaban, la magia de México. A la mañana siguiente, el sol de la Ciudad de México brillaba con fuerza, iluminando la habitación. Era el día de nuestro regreso, pero sentía el cuerpo extrañamente pesado. De los 26 países que había visitado, esta era la primera vez que no quería irme. No, no era solo eso. Me preguntaba de dónde venía este sentimiento. Siempre me había considerado una persona sin emociones, una máquina que cumplía su trabajo. Pero la experiencia de ayer había provocado un cambio sísmico en mi interior. Ana, despierta. Vamos a desayunar, me llamó Katia con su habitual energía. En el ascensor que nos llevaba al restaurante del hotel, las imágenes del día anterior seguían girando en mi mente, el estudiante agradeciendo al barrendero, los jóvenes ayudando al anciano, el vendedor regalándonos los ponchos. ¿Qué tenía de diferente este país? El buffet de desayuno ofrecía una mezcla de opciones occidentales y mexicanas. De la sección mexicana emanaba un aroma delicioso, chilaquiles en salsa verde, huevos rancheros, frijoles refritos y pan dulce. Katia se lanzó valientemente a probarlo todo, pero yo, como siempre, me decanté por lo seguro, pan tostado y huevos revueltos. La precaución era mi lema, nunca me arriesgaba, nunca probaba nada nuevo. Ana, tienes que probar esto, insistió Katia, señalando un pequeño tamal humeante. Es de dulce, está delicioso. Lo miré con desconfianza. A regañadientes, tomé un pequeño trozo. Fue una explosión de sabor inesperada. La masa de maíz era suave y dulce, con un toque de canela. No se parecía a nada que hubiera probado antes. Terminé comiéndome otros 2. Era la primera vez en 8 años que probaba la comida local en el desayuno de un hotel. Después de comer, fuimos a la recepción para hacer el check-out. De repente, la recepcionista nos informó, señoritas, su vuelo a Moscú tiene un retraso de 4 horas. Mi corazón dio un vuelco. No por la ansiedad del retraso, sino por una oleada de inesperada alegría. 4 horas más. 4 horas más para entender esta ciudad. No se preocupen, continuó la recepcionista con una sonrisa. Para compensar las molestias, el hotel les ofrece un recorrido gratuito por la ciudad. ¿Qué les parece un tour de 4 horas por los lugares más emblemáticos? De verdad, los ojos de Katia se iluminaron. Sí. No queremos que nuestras huéspedes se aburran. Tenemos un guía especializado que las llevará a conocer lo mejor de nuestra cultura. En Rusia, probablemente nos habrían dicho, lo sentimos, esperen. La incomodidad del cliente nunca era su responsabilidad. ¿Pero aquí un tour gratuito? Era increíble. 30 minutos después, estábamos en un minibús impecable y cómodo, con agua fría y toallas húmedas a nuestra disposición. El guía, un hombre de mediana edad llamado Jorge, nos recibió con una sonrisa calma y comenzó a hablar en un ruso perfecto, con un acento casi inexistente. Nos habló de la historia de los aztecas, de la conquista, de la revolución, todo con una pasión contagiosa. Habla usted un ruso excelente, le dije. Lo aprendí especialmente para recibir a los visitantes de su país, respondió. Amo su literatura y su música. Tolstoy y Tchaikovsky son mis favoritos. Su respuesta me volvió a sorprender.
La gente de esta isla de asfalto parecía tener una curiosidad y una apertura al mundo exterior que era admirable. Durante el tour, nos detuvimos en un pequeño restaurante en el barrio de la Roma. No era un lugar turístico, sino un local modesto y acogedor, decorado con azulejos de colores y fotografías antiguas. Aquí vamos a probar uno de los platillos más queridos de México, los chilaquiles, anunció Jorge. La dueña, doña Elvira, ha mantenido la receta de su abuela durante 50 años. Nos sirvieron un plato de totopos de maíz bañados en salsa verde, con crema, queso fresco, cebolla y un huevo estrellado encima. Katia dio el primer bocado. ¡Guau! Esto es increíble, exclamó con los ojos muy abiertos. Probé con cautela. La combinación de lo crujiente y lo suave, lo picante y lo cremoso, era una sinfonía de sabores. No se parecía en nada a la comida rusa, a menudo monótona. Doña Elvira, una mujer mayor de sonrisa dulce y arrugas amables, se acercó a nuestra mesa. ¿Les gustaron, mis niñas? A los extranjeros a veces les pica un poco, les preparé una salsa más suave. Su preocupación era genuina. Y entonces hizo algo aún más sorprendente. Nos trajo un pequeño plato de fruta fresca picada. Para que se refresquen. Es cortesía de la casa. ¿Por qué hace esto?, le pregunté. Porque quiero que se lleven un buen recuerdo de la comida de mi México, respondió, sus ojos brillando. Que regresen a su país hablando de lo rico que comieron aquí. Eso me hace feliz. En ese instante, sentí una calidez que me recorrió el pecho. No era solo amabilidad, era un cuidado profundo, un orgullo por su cultura que se expresaba a través de la comida. Nunca había visto a nadie esforzarse tanto solo para que a otros les gustara su comida. De vuelta en el minibús, miré por la ventana, pensativa. ¿De dónde venía esta calidez mexicana? México ha pasado por muchas dificultades, terremotos, crisis, pobreza, explicó Jorge, como si hubiera leído mis pensamientos. Y en esos momentos, la gente aprendió que la única forma de sobrevivir es ayudándose unos a otros. Esa solidaridad se ha convertido en parte de lo que somos. Al escuchar esas palabras, se me llenaron los ojos de lágrimas. Una memoria colectiva de sufrimiento se había transformado en una bondad individual. Porque habían conocido el dolor, podían ser más amables. Ana, susurró Katia en el camino de regreso al hotel, el lugar de mis sueños es así, donde la gente se cuida. Asentí en silencio. El corazón helado de la reina de hielo se estaba derritiendo, gota a gota, bajo el cálido sol de México. En el trayecto final hacia el aeropuerto, decidimos dar un último paseo. Quedaba algo de tiempo antes de nuestro vuelo. El taxi nos dejó cerca de un mercado tradicional, el mercado de Jamaica, famoso por sus flores. Al entrar, nos golpeó una ola de colores y aromas. Puestos rebosantes de flores de todo tipo, frutas exóticas, verduras frescas y el olor a comida recién hecha. Los mercados en Rusia suelen ser lugares oscuros y húmedos, pero este era un festival para los sentidos, limpio y vibrante. Pásele, Guerita. ¿Qué va a llevar?, nos saludaban los vendedores con amabilidad. Katia se detuvo frente a un puesto donde una señora de trenzas grises y un mandil colorido preparaba quesadillas en un comal enorme. Esto se ve diferente a todo lo que hemos comido. ¿Probamos? Será demasiado pesado, intenté disuadirla, pero ya era tarde. Katia había pedido 2. 2 de flor de calabaza, por favor. La señora, a quien todos llamaban Doña Carmen, extendió una bola de masa de maíz azul en la prensa, la rellenó con flores, queso y la puso a cocer en el comal caliente. El aroma era irresistible. Para ustedes, se las hago especiales, sin picante, nos dijo Doña Carmen, entregándonos las quesadillas humeantes. Le di un mordisco. Fue celestial. La masa crujiente, el queso derretido, el sabor delicado de la flor. Katia y yo gemimos de placer al unísono. ¡Qué rico! Doña Carmen se rió, encantada con nuestra reacción. ¿Les gustó? Déjenme ponerles un poquito de salsa de la que no pica y nopales. Así saben mejor.
Pero entonces, ocurrió algo aún más extraordinario. Empezó a preparar otra quesadilla, esta vez de huitlacoche. Esta es un manjar de nuestros ancestros. Quiero que prueben el verdadero sabor de México. Pensamos que nos la cobraría, pero no. Era un simple acto de generosidad, el deseo de compartir algo que amaba. No es necesario, ya estamos llenas, le dije, avergonzada. ¿Cómo no? Cuando mi hijo se fue a estudiar al extranjero, le costó mucho acostumbrarse a la comida de allá. Yo entiendo, dijo. Sus palabras me conmovieron. La nueva quesadilla era aún más deliciosa, con un sabor terroso y profundo. Cuando fuimos a pagar, el precio era sorprendentemente bajo. En Rusia, a un extranjero seguramente le habrían cobrado el doble. Es muy barato, cóbrenos más, insistí. Pero doña Carmen negó con la mano. Así está bien. La próxima vez que vengan, me traen una foto de su país. Ese es mi pago. Al salir del mercado, Katia dijo, aquí, el calor humano vale más que el dinero. Asentí. Sí, este país valora a las personas por encima de las cosas. El reloj nos indicó que era hora de irnos. En el Uber de regreso al aeropuerto, las imágenes de la Ciudad de México se grabaron a fuego en mi memoria. Los rascacielos, las calles limpias y, sobre todo, las sonrisas cálidas de su gente. El conductor, al igual que Ramiro, era conversador y amable. Había un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe en su tablero. ¿De dónde son?, preguntó. Rusia, respondí. Inmediatamente, mencionó a varios escritores y compositores rusos. Al ver mi sorpresa, sonrió. El mundo es una aldea global, todos somos hermanos. Me encanta su cultura. Sus palabras me tocaron profundamente. El corazón de la reina de hielo se había derretido por completo. A través de la ventanilla del coche, la Ciudad de México se revelaba como un lugar de contrastes asombrosos. El tráfico era denso, un enjambre de coches y motos, pero fluía con una especie de orden caótico. Nadie tocaba el claxon con impaciencia. En los semáforos, la gente esperaba con una calma que era impensable en las frenéticas calles de Moscú. ¿Cómo es el ritmo de vida de los mexicanos?, le pregunté al conductor. Ni muy rápido, ni muy lento. Lo justo, respondió con una filosofía sencilla. Creemos que las cosas buenas toman su tiempo. Mientras nos acercábamos al aeropuerto, Katia sugirió dar un último paseo por un pequeño barrio cercano. El conductor, al oírnos, sonrió. Las llevaré a un lugar que no está en las guías turísticas. Donde vive la gente de verdad. Nos bajamos en una calle tranquila, con casas de colores y pequeños negocios familiares. El aire olía a pan recién horneado y a flores. Mientras caminábamos, vimos a una anciana empujando un carrito lleno de fruta. El carrito parecía pesado. De repente, al girar una esquina, una de las ruedas se atascó en una grieta y el carrito se inclinó peligrosamente. Varias frutas rodaron por el suelo. En Rusia, la mayoría habría pasado de largo. Si soy honesta, yo misma lo habría hecho. Durante 8 años, me había acostumbrado a ignorar los problemas de los extraños. Pero lo que sucedió a continuación me dejó boquiabierta. 2 estudiantes de secundaria y un hombre de traje que pasaban por allí corrieron inmediatamente a ayudar. Recogieron la fruta con cuidado, la devolvieron al carrito y entre los 3 lo levantaron para liberarlo de la grieta. Nadie dudó, a nadie le importó ensuciarse la ropa. ¿Está usted bien, abuelita?, le preguntaron con genuina preocupación. La anciana, que al principio parecía asustada, sonrió con gratitud, con los ojos húmedos. Y lo más increíble fue que, después de ayudar, cada uno le compró fruta, pagando más de lo que costaba. Cuídese mucho, abue, le dijo uno de los chicos al despedirse. Mira eso, Ana, dijo Katia, con la voz entrecortada por la emoción. No solo la ayudaron, sino que se preocuparon por su dignidad y sus ingresos. Observé la escena con un nudo en la garganta. Nunca había visto algo así en Nueva York, París o Moscú. No era simple amabilidad.
Era un estilo de vida basado en la empatía, una cultura que trata a los extraños como si fueran familia. Nos acercamos y compramos un mango y unos lichis. La fruta era dulce y jugosa. La anciana nos sonrió y nos regaló un plátano extra. Para las gueritas, para que coman fruta de mi tierra. Es la mejor del mundo. Sus manos estaban arrugadas, pero su sonrisa era joven y radiante. En ese instante, comprendí que la verdadera riqueza de este país no estaba en su tecnología o su economía, sino en el corazón de su gente. Mientras comíamos la fruta, un hombre mayor se desplomó en la acera, con claros signos de malestar. Inmediatamente, la gente a su alrededor acudió en su ayuda. Una joven madre llamó a una ambulancia, otros lo ayudaron a sentarse a la sombra, alguien corrió a una tienda cercana a por agua. Incluso los motociclistas se detenían para preguntar si necesitaban algo. Tranquilo, abuelo, la ayuda ya viene en camino, lo consolaban. Ana, es como si todos fueran una gran familia, murmuró Katia. Observé la escena en silencio y finalmente lo entendí. Durante 8 años, solo había visto edificios, comida y paisajes. Nunca había visto el verdadero rostro de un país. Las personas, y los lazos que las unen, son el paisaje más hermoso de todos. De regreso al aeropuerto, ambas permanecimos en silencio, sumergidas en nuestros pensamientos. Algo dentro de mí estaba cambiando irrevocablemente. El muro de hielo que había protegido mi corazón durante 8 años se estaba desmoronando, convirtiéndose en agua tibia. Ana, cuando volvamos, ¿qué es lo que más vas a extrañar?, preguntó Katia. Lo pensé por un momento y respondí, a la gente. Sus sonrisas, su bondad y la forma en que se cuidan unos a otros. Al llegar al aeropuerto, sentí una extraña punzada de nostalgia, como si estuviera dejando mi hogar. Era ridículo. Solo había estado aquí un día, pero este país ya se sentía como mi patria. Antes de subir al avión, compré un pequeño recuerdo en una tienda de artesanías, una muñeca Lele, con sus trenzas de colores y su vestido tradicional. No era un simple souvenir. Era la prueba de que un país, y su gente, habían provocado una revolución en mi interior. En el corazón de la reina de hielo, una pequeña y cálida llama había comenzado a arder, una llama encendida por el corazón de México. De pie frente al control de seguridad, una melancolía que nunca antes había sentido me invadió. Solo una noche, y aún así, no quería irme. Era la primera vez. Katia sentía lo mismo. Miró a su alrededor y suspiró. Es una locura. Me he enamorado de este país en un solo día, dijo sonriendo. No es una locura, respondí con seriedad. Este lugar es realmente especial. Al cruzar a la zona de embarque, aún nos quedaba tiempo, así que paseamos lentamente por las tiendas. Cosméticos, artesanías, tequila. Normalmente habría pasado de largo, pero ahora cada objeto parecía tener un significado. Mira, Ana, exclamó Katia de repente. ¿No es la señora de las quesadillas del mercado? Miré hacia donde señalaba. ¿Era posible? Era doña Carmen, la señora del mercado, arrastrando una maleta junto a un joven. Nos acercamos a saludar. Hola. La señora nos miró sorprendida, y luego su rostro se iluminó con una sonrisa de reconocimiento. Ah, las muchachas rusas de las quesadillas. Qué coincidencia encontrarlas aquí. Nosotras ya nos vamos de regreso, le expliqué. ¿Y usted? Vengo a despedir a mi hijo. Se va a estudiar música a Rusia. La respuesta nos dejó aún más atónitas. ¿De verdad? ¿A qué ciudad? A Moscú, respondió su hijo tímidamente. Una sensación de calidez me inundó. La mujer que nos había tratado con tanta generosidad el día anterior, hoy se presentaba como una madre despidiendo a su hijo hacia mi propio país. El mundo era, en efecto, un pañuelo. Yo vivo en Moscú. Si necesitan cualquier cosa, por favor, contáctenme, le dije, entregándole mi tarjeta de visita. Doña Carmen la tomó con gratitud. ¿De verdad? Muchas gracias.
Estaba tan preocupada por él, tan lejos y solito. De repente, de su bolso sacó algo. Era un pequeño llavero de un luchador enmascarado. Toma, hija. Esto es para ti. Un recuerdo de México, para que te dé suerte. En ese instante, las lágrimas brotaron de mis ojos. Una desconocida a la que había visto una sola vez me llamaba mi hija, y me hacía un regalo como si fuéramos viejas amigas. Era la primera vez que experimentaba algo así. Muchas gracias, yo también tengo algo para su hijo, dije, sacando de mi bolso una barra del mejor chocolate ruso. Intercambiamos nuestros regalos. No fue solo un trueque de objetos, sino un intercambio de corazones. El anuncio de nuestro vuelo resonó en el aeropuerto. Nos despedimos de doña Carmen con un abrazo. Nos vemos en Moscú, le prometí. De camino a la puerta de embarque, entré al baño para recomponerme. Allí me encontré de nuevo con la señora de la limpieza del día anterior. Llevaba el mismo uniforme y su pelo era blanco, pero sus movimientos seguían siendo ágiles. Sorprendentemente, ella también me reconoció. Ah, la guerita de ayer. Ya te vas. No podía creer que se acordara de mí entre los miles de rostros que veía cada día. Sí, ya nos vamos. ¿Cómo es que se acuerda de mí?, le pregunté, profundamente conmovida. Yo me acuerdo de todas las azafatas extranjeras, dijo con una sonrisa. Siempre me pregunto qué pensarán de nuestro México. Espero que se lleven un bonito recuerdo. Su sonrisa arrugó las comisuras de sus ojos como si fueran flores. Entonces, del bolsillo de su uniforme, sacó un pequeño caramelo de menta. Toma, para el viaje. No es mucho, pero es de corazón. Esta vez, no pude contener el llanto. Las lágrimas caían como perlas de un collar roto. Había estado en aeropuertos de todo el mundo, pero que una empleada de limpieza me recordara, me tratara como a una persona y me diera un regalo, eso era algo inédito. En mi país, esas trabajadoras son invisibles. Pero esta mujer irradiaba dignidad y calidez. Muchísimas gracias, siempre la recordaré, mi voz se quebró. Al verme llorar, me dio unas palmaditas en el hombro. No llores, bonita. México siempre será tu casa. Recuerda lo bueno de aquí, y que en el mundo todavía hay mucha gente buena. Vuelve pronto, ¿eh? Te estaremos esperando. Su mano, áspera por el trabajo, se sentía increíblemente cálida, como la de una madre. Caminé hacia la puerta de embarque con el caramelo en la mano. Katia se asustó al verme. Anna. Es la primera vez que te veo llorar. Yo también, respondí, con una sonrisa temblorosa entre las lágrimas. Durante años, creí que no tenía lágrimas, que mi corazón se había congelado. Pero la calidez de México me había devuelto mi humanidad. Al subir al avión, miré por la ventanilla por última vez. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un dorado intenso. Este ya no era una escala. Era el punto de inflexión de mi vida. El hogar de mi alma. Sentada en mi asiento, mientras el avión ascendía, contemplé la muñeca Lele y el llavero de luchador. México tenía algo más avanzado que la tecnología, el corazón de su gente. El respeto y el cuidado mutuo. Ese era el verdadero progreso. Un nuevo propósito nació en mí. La reina de hielo ya no existía. La calidez de México me había transformado para siempre. Estaba lista para volver a Moscú y, de alguna manera, transmitir esa calidez. Pero no sabía que mi historia en México estaba a punto de desatar una tormenta en las redes sociales. De vuelta en Moscú, hice algo que no había hecho en 8 años. Compartí mi experiencia en redes sociales. Siempre pensé que México era solo una escala peligrosa, escribí. Pero un solo día allí me cambió la vida por completo. Su gente me enseñó el verdadero significado de la calidez humana. Describí a la oficial de migración, a Ramiro, a doña Carmen, al vendedor ambulante y a la señora de la limpieza. Relaté sus sonrisas, su paciencia y los incontables actos de bondad de completos desconocidos. La respuesta fue abrumadora.
Miles de comentarios de todo el mundo inundaron mi publicación. Sentí lo mismo en México, los mexicanos son diferentes, tienen un alma hermosa, ese país me devolvió la fe en la humanidad. Una semana después, la aerolínea me hizo una oferta especial. Iban a abrir una ruta regular a la Ciudad de México y querían que yo fuera la jefa de cabina, la encargada del intercambio cultural entre Rusia y México. Acepté sin dudarlo. 2 meses después, estaba de nuevo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Esta vez, no para una escala, sino para comenzar el trabajo de mis sueños. Al pasar por el mismo baño, me encontré de nuevo con la señora de la limpieza. Al verme, sonrió ampliamente. «Regresaste. Sabía que volverías. Ahora estaré en la ruta de México, vendré muy a menudo», le dije, con la voz temblorosa. «Qué bueno», exclamó. «Bienvenida a casa». Casa. Ninguna palabra había sonado tan correcta. México se había convertido en mi segundo hogar. 6 meses después, solicité la residencia permanente. 1 año más tarde, abrí un pequeño centro cultural ruso en el corazón de la colonia Roma. Quería mostrarle a los mexicanos la belleza de mi país, así como ellos me habían mostrado la calidez del suyo. Doña Carmen me visitaba a menudo. «Mi hijo está feliz en Moscú, dice que la gente lo trata muy bien». «Todo gracias a ti», decía siempre. La señora de la limpieza, ya jubilada, también venía a visitarme. «Hiciste famoso a nuestro México en todo el mundo», me decía con orgullo. «No», respondía yo siempre. «México me cambió a mí». Durante los 3 años que viví aquí, entendí la esencia de este lugar. Cada mañana, en el mercado, los vendedores me saludaban por mi nombre, «Ya llegó Anita». El dueño del puesto de verduras me guardaba las más frescas, la señora de la fruta me daba a probar todo antes de comprar. Ese sentimiento de pertenencia, de ser parte de una comunidad, nunca lo había experimentado en Moscú. Allí, los vecinos apenas se conocen. Aquí, sentía el calor de una familia extendida. Aprendí español con un profesor jubilado, un hombre paciente que me corregía con cariño. «Anita, el acento es importante. No te preocupes, poco a poco. Ya hablas mejor que muchos extranjeros». Hice amigos, como Sofía, una enfermera de risa contagiosa que me invitó a pasar una Navidad con su familia. Comimos pozole y rompimos una piñata. Aunque era extranjera, me trataron como a una más. «Has cambiado mucho, Ana», me dijo Sofía un día. «Cuando llegaste, eras muy fría. Ahora, tu risa ilumina la habitación». «Fue México», le respondí. «Su gente me enseñó a vivir con el corazón». Un día, en el metro, un anciano se desmayó. La reacción de la gente fue inmediata. Alguien llamó a una ambulancia, otro le dio los primeros auxilios, alguien más organizó el espacio. Yo me acerqué y, en mi español ya fluido, consolé a su esposa. «No se preocupe, señora, la ayuda ya viene». La mujer me tomó la mano. «Gracias, hija. Hablas muy bien el español». En ese momento, supe que ya no era una extranjera. Era parte de esta sociedad. Hoy, 3 años después, estoy de pie en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. No para irme, sino para recibir a alguien especial. Katia viene a trabajar a México. Se enamoró tanto del país en sus visitas que una aerolínea mexicana la contrató. Al verla salir por la puerta de llegadas, recuerdo a la mujer que yo era hace 3 años. Aquella reina de hielo, cínica y desconfiada. En los ojos de Katia veo la misma mezcla de nervios y expectación. «Ana, corre a abrazarme. Realmente has cambiado. Te ves tan viva, tan cálida». «¿Tú crees?», le pregunto con una sonrisa, sintiendo una gratitud infinita. «Antes, tu mirada era como el hielo. Ahora, es como el sol de otoño». Tomamos un Uber hacia la ciudad. Katia mira por la ventana con la misma fascinación que yo sentí la primera vez. Pero la diferencia es que ahora yo puedo ser su guía. «Así que este es el lugar que te cambió»,
pregunta. No es el lugar, respondo, observando el paisaje familiar. Es la gente. México me enseñó lo que significa ser humano. Y ahora, tú también lo vas a sentir. Mi ritual es llevarla al mercado, a conocer a doña Carmen. Ella, ahora con 70 años pero fuerte como un roble, nos recibe con los brazos abiertos. Anita. Trajiste a tu amiga, dice, mezclando español e inglés. Welcome a México. Le presento a Katia en un español fluido. Doña Carmen, como siempre, le prepara una quesadilla especial, para que se vaya acostumbrando al sazón. Al ver la cara de asombro de Katia, recuerdo mi propia epifanía. Esa sensación de ser cuidada profundamente por un extraño. Es algo que nunca se olvida. Te va a encantar este lugar, le digo a Katia, con absoluta certeza. Esa noche, en mi pequeño apartamento, Katia me pregunta, ¿te arrepientes de haber dejado Rusia? Lo pienso por un momento y respondo, ni un solo segundo. Aquí encontré quién soy de verdad. En Rusia, era una máquina fría. En México, aprendí a ser una persona. ¿Así que la reina de hielo desapareció? Desapareció, confirmo. La calidez de México derritió todo el hielo. Saqué la muñeca Lele y el llavero de luchador que me regaló doña Carmen. Durante 3 años, han sido mis talismanes, los símbolos de mi renacimiento. Katia me mira con seriedad. Yo también quiero cambiar así. En Rusia, sentía que me estaba convirtiendo en otra reina de hielo. Lo harás, le aseguro, tomando su mano. México tiene una magia que te hace mejor persona. Su gente derretirá cualquier muro de hielo que tengas en el corazón. Al día siguiente, la llevo al mirador de la Torre Latinoamericana. Contemplamos la ciudad extendiéndose bajo nuestros pies, brillando bajo el sol. Esta ciudad está llena de historias, le digo, señalando las calles. Cada esquina guarda un recuerdo cálido. Cada persona tiene una historia de bondad. Cuéntame tu recuerdo más preciado, pide Katia. Pienso en la señora de la limpieza del aeropuerto. Su simple gesto de humanidad cambió la trayectoria de mi vida. A veces, el acto de bondad más pequeño puede tener el impacto más grande, le digo. Una palabra, una sonrisa, un pequeño gesto, pueden cambiar la vida de alguien. Ahora, todos los días, le doy las gracias a la gente que me sirve, a los que limpian las calles, a los policías, a los conductores. He aprendido a ver el valor en cada persona. He aprendido la filosofía de vida mexicana, tratar a cada individuo como alguien importante, cuidar de los que te rodean y creer en la bondad inherente de la humanidad. Desde lo alto, el viento sopla suavemente. La Ciudad de México brilla a nuestros pies. Recuerdo las palabras de la señora de la limpieza hace 3 años. Vuelve pronto, ¿eh? Aquí te estaremos esperando. Y de verdad volví. No solo de visita, sino para quedarme. Este es mi hogar. Mis raíces. Mi futuro.